Nadie puede ser cambiado por nadie. Sobre esta frase quiero hablar hoy. Durante casi 2 décadas en las que he ejercido como médico, cuando tengo un paciente al frente y le explico su condición y los hábitos que tendría que cambiar para mejorar su condición, con relativa frecuencia el acompañante, que generalmente es quien convive con el paciente o la paciente, inicia un sermón muy acalorado sobre, claro doctor, es que yo ya le había dicho, es que él o ella tiene que empezar a comer mejor, es que no hace ejercicio, es que yo le vivo insistiendo, es que no deja el cigarrillo, es que llega tarde a la casa borracho o borracha, es que no suelta las pantallas hasta tarde, es que no duerme. Y yo casi siempre asistía a esas, se puede decir, peleas como un observador, porque yo no soy un profesional de la psicología y no me quería como entrometer. Pero recientemente en un capítulo de un libro se me atravesó esta frase con la que empecé: nadie puede cambiar a nadie. Hoy quiero hablar sobre cómo esto no es sabiduría popular y cómo la psicología, que debemos cada vez validarla más, no es una opinión. Hay ciencia que apoya por qué el cambio es una puerta que solo se abre desde adentro. Esto es Brainfulness Podcast. Hay un concepto muy importante con respecto a este tema, y es que existe algo que se llama la reactancia psicológica. Y es que el impulso de corregir a otro, que es algo que tenemos yo creo todos, no es un acto de amor. Se puede más bien entender como una invasión a la soberanía. Si a una persona la quieren obligar a algo, o por ejemplo le coartan su libertad, instintivamente va a tratar de hacer todo lo contrario para reafirmarse de ser una persona libre y autónoma. Y esto está explicado por la ciencia. Esto es un mecanismo de supervivencia. Cuando el cerebro percibe pérdida de autonomía, la corteza cingulada anterior, que es como un detector de conflictos del cerebro, se activa. Hay un estudio de Stein en el año 2015 que muestra una excitación autonómica cuando uno es corregido. Se nos sube la presión arterial, aumenta la frecuencia cardíaca y el individuo entra como un estado de túnel cognitivo en donde su única prioridad es recuperar el control, haciendo exactamente lo contrario a lo que te quieren obligar a hacer. En la Viena de 1847, la medicina era una profesión de estatus, no de higiene. Semmelweis notó que en una clínica A, en donde los estudiantes atendían partos, luego de hacer autopsias, las mujeres morían un 10 a 30% de las veces. Mientras que en la clínica B, atendidas por parteras que no hacían autopsias antes del parto, la mortalidad era mínima. Entonces él descubrió que en ese momento pues estábamos en una medicina todavía donde los microorganismos no eran muy bien entendidos. Él concluyó que las muertes de estas madres se producían por partículas cadavéricas. Miren lo interesante de esto, que luego resultaron ser bacterias. Entonces implementó un protocolo usando cloruro de calcio, lavado de manos para los médicos. Y la mortalidad bajó al 1%. Imagínense ustedes ese cambio tan significativo. Pero ¿cuál fue el problema? Que el método de comunicación de Semmelweis fue decirle a los médicos que eran unos asesinos, unos criminales ignorantes. Los médicos heridos en su identidad tuvieron un mecanismo de reactancia, como el que acabo de explicar. Al sentir como su autonomía violada y una agresión externa por cambiar algo que yo, ¿por qué me tengo que lavar las manos? Yo no creo en esa teoría, a pesar de la evidencia tan clara de los datos. Se demoraron muchísimo tiempo para aceptar estos nuevos protocolos de higiene y disminuir, imagínense cuántas muertes maternas se pudieron haber evitado, solamente por la manera en cómo se trató de cambiar una conducta. Muy particular en la historia es que Semmelweis terminó siendo engañado por sus amigos y fue ingresado a un asilo en donde fue golpeado por guardias y murió porque se consideraba un paria de la medicina y llamativamente y paradójicamente murió por una infección en la mano. Hay otro concepto aquí muy importante y es el papel de la dopamina y la ilusión de cambio.
El concepto es que la voluntad no puede cambiar el cerebro de otro. El cambio es un evento electroquímico privado, personal. Por eso, como decía al principio, el cambio es una puerta que solo se abre desde adentro. Para que este cambio exista debe haber neuroplasticidad. Esto requiere la liberación de la dopamina del núcleo accumbens y del cuerpo estriado. Wolfram Schultz demostró que la dopamina se libera ante el error de predicción de recompensa o RPE. El cerebro detecta que en lugar de hacer X, si yo hago Y, voy a tener una recompensa. Entonces libera dopamina y yo empiezo a cambiar ese hábito. Pero cuando alguien es presionado por otra persona, por eso es que es tan difícil cambiar a alguien, el beneficio de cambiar es que tú los dejes de molestar. No que vieron un beneficio de ese cambio. Por tanto, lo que hace el cerebro es generar como un parche del software, por decirlo de alguna manera, y mientras los estás observando, tú que eres el agresor, hay un cambio simulado, pero una vez los dejas de observar, esa persona vuelve a la conducta anterior, porque casi se puede decir que hay una relación con la reactancia psicológica en donde está recuperando o protestando por recuperar su autonomía. En los años 70, el tratamiento del alcoholismo era confrontativo. Entonces iban a terapia de alcohólicos y le decían, mire usted lo que hizo, le describían las embarradas que hacían cuando se enlagunaban, la vergüenza que le habían hecho pasar a su familia, es que por eso es que no lo puedes volver a hacer. Y William Miller decidió medir esto. En un estudio controlado, grabó las sesiones de terapeutas y encontró una correlación entre que cuanto más se confronta una persona, el paciente más recaía a los 6 meses. En una sesión famosa, un terapeuta simplemente sentó al paciente y en lugar de decirle tienes que dejar de beber, mire la vergüenza que le ha hecho pasar a su familia, mire el sufrimiento que generan los demás, le preguntó, imagina que dejas de beber, ¿cómo estarías en 5 años? ¿Cómo se ve tu vida? Ahora imagina si no dejas de beber, ¿cómo te verías en 5 años? Eso generó en esa persona una introspección de las consecuencias que va a tener de beber o no beber en el mediano plazo, podríamos decir esos 5 años, y esas propias visualizaciones en el cerebro empezaron a producir esos errores de predicción de los que yo le hablaba. Solamente imaginarse un escenario más positivo le generó dopamina, se imaginó en el futuro siendo más feliz y el cambio fue, en este tipo de terapia, un 80% más efectivo que en el grupo confrontativo. Es decir, el silencio, entre comillas, del terapeuta fue mucho más efectivo que los gritos. Nosotros creemos que percibimos el mundo de una manera muy objetiva y casi siempre creemos que tenemos la razón y el otro está equivocado. A esto le llamamos o le llaman los expertos el realismo ingenuo. Eso quiere decir que para nosotros es supremamente claro cómo es la realidad, las cosas son así, mientras que el otro está sesgado o está mal informado. Esto lo podemos ver muy comúnmente en la religión, en la espiritualidad incluso no religiosa, en la política. Cada cual está parado en su esquina y cree que tiene la razón y los otros solamente están equivocados porque les falta la información que yo tengo. Y en verdad es que ambos estamos filtrando la misma información a través de lentes que son subjetivos, experiencias, identidades. Y cuando intentamos forzar al otro a ver nuestra versión como única y verdadera, convertimos una diferencia de perspectivas como en una batalla de una verdad absoluta. En neuroimagen y estudios de sesgo se observa cómo información contradictoria, o sea, cuando yo tengo una idea que yo creo que es la verdad y recibo información contradictoria, las áreas que se activan en el cerebro son aquellas asociadas con la defensa del yo, como la corteza prefrontal ventromedial. Esto significa que se trata la disonancia como una amenaza. A nadie le gusta sentirse amenazado. Entonces exageramos las diferencias, polarizamos más, cerramos la puerta al entendimiento mutuo. Es supremamente difícil convencer a otra persona de que está equivocada. Se requiere la introspección individual de que podría estar equivocado y quiero ver otro punto de vista, no sin que yo pida que me convenzan de otra cosa, alguien tratando de mostrarme su realidad como la verdad.
Hay una historia muy interesante que puede ejemplificar esto. En 1951, durante un partido de fútbol americano entre Princeton y Dartmouth, dos universidades rivales con una larga historia en los Estados Unidos, con mucha tensión, hubo un encuentro especialmente violento. Fracturas, caras con lesiones de la nariz, el árbitro expulsó a varios jugadores, eso se formó una polémica tremenda. Al final la victoria se la llevó Princeton, pero eso generó un escándalo nacional. Ustedes saben que el fútbol americano de college en Estados Unidos es muy popular. Y la pregunta era, ¿cuál fue el agresor? Investigadores como Hartford y Cantrill en 1954, es decir, 3 años después, analizaron en sus trabajos cómo, dándoles el mismo video a personas de ambas universidades, las conclusiones eran totalmente opuestas. Los de Princeton decían que los culpables eran los de Dartmouth y los de Dartmouth decían que los culpables eran los de Princeton. Yo me imagino que ustedes recordarán, si son aficionados a algún equipo de cualquier deporte, por ejemplo fútbol, cuando hay una falta dentro del área y dicen eso fue penalti, pero los del otro equipo dicen no, eso no fue penalti, ni lo tocó. Y es porque ahí no está decidiendo la razón, sino la emoción. Hay otro concepto del que quería hablar y es el locus de control. Esto significa o quiere decir que la felicidad es una métrica interna, que si depende del cambio del otro, estamos perdidos, porque estás operando en el locus de control externo. Según la teoría de la autodeterminación, descrita por Deci y Ryan, el bienestar humano requiere 3 pilares: autonomía, competencia y relación. Cuando usted intenta cambiar a alguien, destruye estos 3 pilares. Imagínense esto como es de complejo. ¿Por qué? Porque destruye la autonomía al imponerle una voluntad. Minas la competencia al decirle que como es ahora no es suficiente, o sea, no eres suficiente. O sea, yo tengo poder sobre ti, autonomía, no eres suficiente, competencia. Y fractura la relación porque introduces un juicio en esa comunicación interpersonal. Julian Rotter demostró que las personas con locus de control interno, que esto es muy asociado al estoicismo que está tan de moda, mucha gente tal vez no sabe en detalle qué es, pero es como solo enfocarme en lo que yo puedo controlar, es eso, locus de control interno. Las personas que se enfocan en lo que ellos pueden controlar tienen menor liberación promedio de cortisol en el día. Y acuérdense que el cortisol, como lo ha mencionado Lady, tiene una relación directa con el estrés, y el estrés de manera crónica produce muchos cambios negativos en el cuerpo humano, en nuestra mente y en nuestro cuerpo. Incluso las personas que tienen un locus de control interno más desarrollado, o sea, capacidad de solo preocuparse por lo que ellos controlan, tienen mayor esperanza de vida. Claro, porque hay muchos estudios que prueban cómo el estrés crónico mata, y de eso ya hemos hablado antes. Cuando yo iba a hablar de este tema pensaba, yo no quiero aquí hacer terapia, yo no soy psicólogo. Por lo contrario, quiero resaltar la gran labor que tienen los psicólogos porque ellos no son opinadores, ellos han estudiado y hay ciencia que apoya muchas de sus recomendaciones. Fíjense de todo lo que he hablado yo, cómo en una terapia individualizada una pareja o una familia puede encontrar luces de por qué no ha funcionado lo que han intentado para cambiar X o Y conducta de alguien. Llevemos este ejemplo a un escenario muy sencillo con nuestros hijos, los que tienen hijos o familiares menores de edad. ¿Qué pasa si un día uno de ellos no quiere hacer la tarea? Y yo insisto, tienes que hacer la tarea, pero para que no pierda la materia, entonces yo se la hago. Pero esta es la última vez que lo hago. Resulta que si no dejas que él no haga la tarea y que no la lleve a su escuela y que pierda la materia o pierda el periodo evaluativo, esa persona nunca va a recibir las consecuencias de eso que está haciendo, que creemos que está mal y lo queremos orientar. Entonces nunca va a valorar esa conducta como algo que le puede traer consecuencias negativas. Por eso es tan importante diferenciar la intervención de crisis de la intención de control. Controlar a otra persona la anula, le evita vivir sus experiencias propias y crear su propio mapa de análisis. Sin consecuencias, entonces, como mencioné al principio, no hay error de predicción de recompensa. Si tú siempre pones la red de seguridad, el cerebro del otro nunca recibe la señal de que la conducta es costosa. Entonces, dejar que esa otra persona asuma las consecuencias no es abandono,
es simplemente no interrumpir el proceso de aprendizaje biológico. Entonces yo nunca debo dar consejos. Aquí hay algo que me llamó muchísimo la atención y es el concepto de persuasión autogenerada. Sugiere que el consejo no solicitado se procesa en el cerebro como ruido o crítica. Es decir, si yo voy por la calle o estoy en una reunión y veo que alguien hace algo que me parece que no está bien y lo llamo y le digo, hey, mira, eso que hiciste está mal, eso no se recibe como, ay, tan buena gente, Juan, que me dijo que hice esto mal, voy a mejorar como persona. No, el cerebro inmediatamente procesa eso como una amenaza, eso es ruido. En un estudio de la Universidad de Pensilvania se demostró que las personas son más propensas a seguir un consejo si lo solicitan. Miren esto tan interesante. Entonces alguien dirá, pero es que hay gente que está cometiendo errores graves que afectan a los demás, pero no se dan cuenta. Entonces la estrategia aquí que recomienda la ciencia es pedir permiso, porque está respetando la autonomía. Mira, yo quisiera hacerte una observación sobre algo que vi. Tú me lo permites. Si esa persona te dice no, aguántate. Si esa persona te dice sí, el cerebro ya cambió bioquímicamente y está preparado para recibir esa crítica. Entonces ya no se recibe como ruido, sino como algo constructivo. Me gustó mucho esta reflexión que también encontré en un libro, y es que no eres el escultor de nadie, no eres el redentor de nadie, eres en el mejor de los casos el clima, y como el clima cambias. Por favor, comenten en las cajas si hay psicólogos siguiéndonos, que sabemos que los hay, o psicólogas, den sus opiniones, hagan observaciones incluso si son contradictorias con todo lo que expliqué. Y crezcamos entre todos. Nos vemos en el próximo episodio. Esto es Brainfulness Podcast.